Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto por N+ Media. El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para acatar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. Hoy retomamos el análisis sobre el último informe del GIEI y los avances en la investigación. La impunidad en Latinoamérica frena el reconocimiento de los derechos humanos. Esto reveló el informe anual de Amnistía Internacional. Presentado este martes, la organización destacó la falta de acceso a la justicia ante violaciones graves a derechos humanos en México y también en otros países de América Latina. ¿Qué preocupa de este informe? Veremos qué opina la mesa. Y la reforma electoral va. Ayer el presidente López Obrador y hoy reiteró que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que la ciudadanía elija mediante el voto directo a las personas consejeras del Instituto Nacional Electoral y también a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué piensa la mesa sobre la propuesta del mandatario federal? Estos son los temas que discutiremos hoy. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Tras la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre los actos y omisiones de instituciones públicas que obstruyeron el avance de la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Veamos en contexto. Este martes, el representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, señaló la importancia de que las instituciones de seguridad provean toda la información relevante para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Destacó que la evidencia que ofrece el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, alerta sobre el peligro de no aplicar principios básicos de derechos humanos y añadió que las acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa por parte del presidente López Obrador deben ir acompañadas de acciones efectivas de rendición de cuentas por parte de las instituciones de seguridad. El tercer informe de Ayotzinapa del GIEI reveló que elementos de la Secretaría de Marina manipularon la evidencia en el basurero de Cocula, además que la Secretaría de la Defensa Nacional contaba con información reservada desde 2014. Las madres y los padres de los 43 normalistas reclamaron que los avances ofrecidos hasta ahora por el gobierno federal son insuficientes. También condenaron el ocultamiento y manipulación de la información por elementos de la Sedena. El presidente López Obrador refrendó su compromiso para esclarecer la desaparición de los estudiantes y dar a las familias acceso a la justicia. Informó que quienes eran mandos de la Marina cuando desaparecieron los estudiantes ya están siendo investigados. El mandatario federal descartó que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, declare, pues según dijo, no participó en los hechos. Ojeda fue comandante de la 8ª Región Naval en Acapulco cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes. Punto y contrapunto. Primer tema y para debatir hoy nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de verles todavía a la distancia, pero fascinada de estar por acá en miércoles. Bienvenida, ya la próxima semana te esperamos por acá. Nos acompaña también Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Eder. Hola, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Y hoy nos acompaña también Estefanía Velosa, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Emocionada de compartir la mesa de los miércoles. Muy bien, cambiaron de día, pero está perfecto. De configuración. Bueno, pues primer tema, Alfredo, comienzo contigo. ¿Qué destacas del informe sobre Ayotzinapa y sobre todo también lo que sostiene el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México sobre lo que ya sabíamos, pero creo que lo sostiene, y es que tiene que haber rendición de cuentas por parte de los integrantes del ejército involucrados en los hechos de Ayotzinapa? Y más grave, que tantos años después, y con este gobierno a más de la mitad de su sexenio, la información se sigue negando. Esa es la verdad que está presentando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH y que los mecanismos en general de derechos humanos han estado diciendo en los últimos años, ¿no? El caso de la ONU, hay que recordar un gran informe que presentó en su momento la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en México para los Derechos Humanos, que fue este informe de doble injusticia, creo que se llamaba así, que es no solamente son las violaciones a las víctimas, de los derechos humanos de las víctimas y a sus familias, sino también cuando se tortura y cuando se cometen irregularidades para llegar a la verdad
que se quiere llegar, se quiere fabricar, pues también se está lesionando los derechos de los implicados y también nuevamente de nueva cuenta de las víctimas porque nos va alejando de la verdad. Bueno, pues todos esos indicios ahora puestos sobre la mesa con lo que acaba de presentar principalmente el GIEI en este tercer informe, pues en una frase nos confirma que fue el Estado. Que fue el Estado, como se dijo en su momento, que es el Estado, y que cosas que nos llevaron en su momento, en 2014-2015, a señalar enfáticamente ese contubernio entre varias instituciones, ¿no? Encabezado principalmente por la PGR, pero que tuvo la simpatía, que es un debate que se ha estado dando en las últimas horas, de varios medios y comunicadores que soportaron o que pues ahora sí que le echaron, valga la pésima analogía, fuego a esa verdad histórica, a esa mentira del incendio del basurero de Cocula. Fue alimentado por más allá de las instituciones, por las personas y por muchos periodistas y por muchos medios de comunicación que lo soportaron. Pero esas prácticas reprobables de la prensa, de las instituciones en su momento, que alentaron la criminalización de los normalistas, de la normal, en un momento en el que estaba investigando la desaparición, se están replicando hoy por hoy. O sea, hay que tener primero algo absolutamente claro. Dos cosas primero. Que tanto el almirante Ojeda como el secretario de la Defensa Nacional, de una u otra masacre, Allende en el caso de Sandoval, Ayotzinapa ahora hacemos en caso de Ojeda, son encubridores de masacres, son encubridores de hechos atroces. Allende y Ayotzinapa. Y es a estas Fuerzas Armadas a quien el presidente les está entregando absolutamente todo. A quien le sigue ratificando la confianza con la Guardia Nacional y con tantos proyectos. Venimos de una fiesta el lunes del aeropuerto de Santa Lucía, el jolgorio de las Fuerzas Armadas que están construyendo y haciendo en tiempo récord y con la disciplina del presidente. Y son estas mismas Fuerzas Armadas las que están apareciendo en estos hallazgos. Es realmente escandaloso el hecho de que hoy sepamos que la Marina participó antes, durante y después de la trágica noche del 26 de septiembre de 2015 y que hoy el presidente, con esa livianeza, esté exculpando tanto a Ojeda como a Enrique Peña Nieto. Creo que lo que hoy escuchamos de las familias de los normalistas es lo más cercano a lo alejado que está este gobierno de la exigencia inicial de las familias y de la promesa que se hizo. Ayotzinapa es para este gobierno la historia de una promesa que no se puede cumplir y no se va a poder cumplir si no se derriba, si no se acaba con el pacto de impunidad militar que hoy nos están dejando claro, está más vivo que nunca. Estefanía, ¿qué respondes a lo que dice Alfredo? Y también hablar sobre el papel que han ocupado los organismos internacionales, como ya ponía en contexto él, en la investigación del caso Ayotzinapa y lo que hoy confirman, y es precisamente que pues elementos de la Marina y del Ejército estuvieron involucrados en la manipulación de los hechos. Sí, a ver, primero es el papel que han jugado los organismos internacionales que no se podría llevar a cabo sin la coadyuvancia de las instituciones, sin la voluntad política que ha existido por parte de la creación de algunos espacios de diálogo con los papás, que se ha dialogado con las familias desde que entró el presidente por lo menos una vez al mes, por lo menos así era al principio. Este compromiso reiterado por parte del presidente y de su administración de llegar a la verdad y desmontar esa supuesta verdad histórica. Es un poco desproporcionado que Alfredo esté comparando una declaración como la de Carlos Marín diciendo los papás se tienen que disculpar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con personajes como Alejandro Encinas, que está todo el tiempo en el diálogo, en la investigación, que él mismo ha dicho. ¿A Encinas con quién? Bueno, pero estás poniendo a los periodistas, ahorita te pongo a los periodistas que apoyaron la verdad histórica con este mismo gobierno, como si fueran exactamente lo mismo, y eso sí me parece desproporcionado. Ahora, mucha de la información develada también viene, y no olvidemos, de un decreto que el presidente hizo cuando entró en su gobierno para que se pudiera poner toda la información sobre la mesa. Sí es desafortunado, evidentemente, o era algo que ya sabíamos, la participación de las Fuerzas Armadas, desde luego de la Marina, y creo que hoy, o ante los hechos que hemos visto, se acaba por completo de derrumbar la idea de que existe una verdad histórica, una verdad histórica hecha por Murillo Karam. Pero
no, el hecho de que no esté Cienfuegos ahí también abre una puerta para que quienes están hoy encabezando las instituciones de Fuerzas Armadas puedan lavarle la cara un poco a la institución y se porten a la altura y lleven a declarar a las personas que están involucradas y suelten toda la información, porque hay información de 7 años guardada que más no tienen ahí. Eso, y por el otro lado, donde sí tiene que haber una responsabilidad de Estado, porque es un compromiso del presidente, es ¿dónde está Murillo Karam? ¿Qué está haciendo el fiscal para investigar a las personas que están ahí? ¿Por qué dejaron que se fuera Tomás Herón? Tomás Herón. Hay una responsabilidad clara que solamente hace quedar mal al gobierno federal, pero que creo que también depende, uno, no solo de la voluntad política que existe y del diálogo y de aceptar incluso los mismos obstáculos que existen dentro de ahí, lo ha dicho Alejandro Encinas muchas veces, pero es verdad que tenemos un fiscal ineficiente que no está a la altura de la investigación y que tenemos que también exigirle a las Fuerzas Armadas que sí es verdad que ha cambiado la administración, porque parte de la transformación también era cambiar a las personas que toman decisiones dentro de la Marina y dentro de las Fuerzas Armadas, pues tendrían que estar formando parte de esta investigación de la que forman parte también en este crimen tan atroz. ¿Incluyendo al titular de la Marina? Claro. Creo que si no tiene nada que esconder, tendría que formar parte de esto y poner a disposición información privilegiada y personas pero que ya lo explicó hoy el presidente. Hoy el presidente dijo, no, él no te... A ver, déjenme escuchar a Lisa. Lisa, ¿qué destacas de lo que revela este último informe sobre el caso Ayotzinapa, lo que comentan tanto Estefanía como Alfredo? ¿Y qué es lo que más preocupa sobre este informe? Pues empiezo por ahí, Mariana. Lo que más preocupa este informe ya no solo es que justamente termina por enterrar la verdad histórica, que demuestra con evidencia y documentos que se han logrado obtener después de muchísimos años de litigio y de nadar a contracorriente en contra de instituciones tan poderosas como puede ser el Ejército Mexicano, ¿no? Lo que más preocupa de este informe es que lo que nos está diciendo el GIEI es que hay investigaciones paralelas hechas por las Fuerzas Armadas que no se han compartido hasta la fecha, que hubo solicitudes reiteradas de información por parte de miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso después de que éste diera las órdenes de que se abriera la información, que no fueron cumplidas, ¿no? Que hay la participación de la Marina y del Ejército, no solo a través de la figura del almirante Ojeda, como ya mencionaba Alfredo, sino también a través de la interferencia en la impartición de justicia del general Cienfuegos, ese que este gobierno fue a rescatar de Estados Unidos, ese que estaba presente en la inauguración del AIFA y que así con la mano en la cintura se pasea impunemente cuando impidió que se investigara y se interrogara a los miembros de los batallones, que hoy sabemos que no solo era uno, sino que había intercepción incluso en tiempo real de las comunicaciones de los normalistas, que se manipuló la evidencia y también que se forzaron evidencias vía la autoridad civil, como la firma de ministerios públicos dando fe que lo que estos habían hecho era real, cuando esos ministerios públicos ni siquiera estaban ahí. Entonces, lo que más preocupa hoy es esa impunidad militar de personajes que hoy son defendidos, reconocidos y palaceados por la Cuarta Transformación. Y dos, que efectivamente, como bien ya decía Estefanía, pues las investigaciones no terminan por dar con esas personas que, si bien pudieron no haber sido todos los autores materiales o intelectuales de la tragedia de los 43 estudiantes, sí manipularon la información de manera que en todos estos años se impidió su localización y se impidió lo que decía Alfredo, que ya no solo es la justicia para las víctimas directas, sino también el derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana. Se llamaba doble injusticia, mi querido Alfredo, ese informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que citabas y que sigue vigente desafortunadamente en pleno 2022 con otros elementos preocupantes, y con eso cierro. Decía, no podemos comparar la voluntad política, hay cierta voluntad política que sí hay que reconocerse, pero ojo, esos mismos archivos que costó un montón abrir son los mismos archivos que el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere legalmente, ¿no?, enterrar durante X número de años, para que ni el Ejército ni la Marina tengan que rendir cuentas nunca de la participación en funciones civiles que este gobierno les transfirió y que, recordemos, ascienden a más de 227 funciones con sus presupuestos, 53% de las cuales se han transferido en los últimos 3 años.
Eder, ¿qué reaccionas a esto que dice Lisa? Y déjame poner sobre la mesa esto último que dice, porque efectivamente, si bien hay que reconocer la voluntad política del presidente López Obrador para abrir una nueva investigación sobre el caso Ayotzinapa, ¿por qué a la fecha entonces lo que revela este último informe es que todavía hay información reservada por elementos del ejército? Es una gran pregunta. Primero, sobre el tema del decretazo, tanto el presidente López Obrador se ha comprometido, primero es un decreto y se ha comprometido a que es para agilizar la administración pública, pero además la Suprema Corte de Justicia ya le dijo que lo que no podrían es ocultar información, entonces no es la intención y no va por ahí la cosa. Sobre, esa es la cuestión, el presidente López Obrador y Alejandro Encinas, el trabajo que ha hecho de acompañamiento permanente, llevan 3 años pidiendo información y aún así no se les ha dado toda la información. Este asunto nos demuestra que incluso teniendo la presidencia no se tiene en pleno el poder político. Andrés Manuel ha empujado procesos. Andrés Manuel ha pedido que se dé toda la información y sin embargo sigue habiendo tensiones incluso al interior de las instituciones. Dicen, ahora se fortalece supuestamente se fortalece la narrativa de, miren, fue la Marina, el papel que jugó la Marina en el caso de Ayotzinapa. Miren el papel que han jugado las Fuerzas Armadas en otras masacres. Pues sí, pero antes que la Marina y antes que las Fuerzas Armadas, el papel, la responsabilidad, la carga de responsabilidad más fuerte es de Presidencia de la República. Y por haber incurrido en prácticas de violación de derechos humanos, entonces tenemos que declinar a la posibilidad de utilizar la institución que es la Presidencia de la República o las Fuerzas Armadas como institución. ¿Qué hacemos con las instituciones? Porque todas se corrompieron, todas violaron los derechos humanos, todas participaron en estos procesos de macrocriminalidad. Entonces el tema es cómo orientamos para que eso ya no vuelva a suceder. Están reconociendo la voluntad política de Andrés Manuel, pero también estamos viendo un obstáculo claro respecto a el proceso de justicia y de transparencia, incluso a pesar de esa voluntad. Y es ahí donde a mí me preocupa. ¿Qué vemos con este informe del GIEI? Hubo infiltración, espionaje, tortura, se alteró escenas del crimen, hubo manipulación, incluso con la presencia de Murillo Karam. Dice Alfredo, y coincido con él, fue el Estado y sigue siendo el Estado, porque hay fuerzas, instituciones que están ocultando información, pero sobre todo, y ahí le doy toda la razón a Estefanía, ¿qué pasa con la FGR? ¿Pero en las que está confiando el presidente? Pues es que, ¿qué hacen? ¿Cómo empujamos los procesos? O sea, ¿a fuerza era militarizar o no hay otra forma? ¿Qué se está militarizando? ¿Todo? ¿Qué se está militarizando? ¿Todo? Las fuerzas, mejor que las Fuerzas Armadas. Armadas... Te puedo leer 50 funciones de este sexenio nada más. Mejor que las Fuerzas Armadas participen en la construcción, reconstrucción de este país, ¿no? A que estén matando, ¿Y si están matando todavía? ¿Dónde, Alfredo? Carbó. Todos los casos, ha habido casos, sí, de abuso de autoridad. Estás desapareciendo las masacres de este sexenio. Hubo casos de abuso de fuerza y el presidente puntualmente, puntualmente ha informado que ya están declarando que ya hay detenidos, etcétera. Incluso ahora con el caso de Ayotzinapa, el presidente ha dicho que todas las personas que se han visto involucradas en los videos que vimos ahora con el informe del GIEI, también ya están rindiendo declaraciones. Entonces aquí el tema es, efectivamente, no por ser el presidente... el titular de la Marina no tiene por qué rendir, por ejemplo, porque lo explicó. Hay un caso, me voy a salir del tema de Ayotzinapa para ejemplificar. En el asesinato de Rubén Jaramillo, todo el tiempo se identificó a Sedena, al ejército, como los perpetradores del asesinato de Rubén y de su familia, de su esposa embarazada. Pero ya después se supo que no fueron los mandos territoriales de Morelos, sino que fue un comando del Estado Mayor Presidencial. Bien. Esos casos, como en el caso del 68, eran tropas especiales ordenadas por Presidencia de la República. Es lo mismo que está explicando hoy Andrés Manuel respecto al caso, a la participación de Ojeda. Él tenía a su cargo un tema de Acapulco, pero él no participó en este operativo de desaparición. A ver, déjenme escuchar a Lisa, que desde hace tiempo levanta la mano en la sana distancia. Lisa, adelante. Sí, yo lo único que quería decir es que lo que este caso demuestra, justamente porque hay incumplimiento de las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay incumplimiento de las solicitudes de información pública, porque justamente en esa opacidad las Fuerzas Armadas nunca han sido sujetos obligados de todas las disposiciones de la información pública. Lo que se demuestra es que ni con la legitimidad, ni el poder que tiene mediático,
ilegal, autodado. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas se someten a ese poder civil. Y eso sí es determinante, porque todos estos 3 años el cuento ha sido como Andrés Manuel es el jefe de las Fuerzas Armadas, claro, y como le deben sumisión y le deben lealtad, todo va a funcionar muy bien. Este informe lo que demuestra también es que esa verdad siempre ha sido mentira. Y el que no lo quiera aceptar, perdón, pero vive en un país en donde no hay 100,000 desaparecidos, en donde no hay 95% de impunidad y en donde no se rescata a Salvador Cienfuegos de las manos del gobierno norteamericano en 24 horas. Bueno, y donde pasa lo que acaba de hacer Eder, perdón, pero desaparecer las masacres de este sexenio, o sea, atreverse a decir, Eder, que vengas aquí a repetir la mentira del presidente que se avienta un día y el otro también, de ya no hay masacres, es una irresponsabilidad mayúscula con las... No vamos a hablar cuando tú quieras. Ahorita estás diciendo... Yo no dije que no hay masacres. Estás diciendo que el ejército en este sexenio ya no. Sí participan. Carbó, Sonora, Tepochica, Guerrero, en Chiapas. Acabamos de ver todavía la semana pasada el asesinato a migrantes que está más que confesado, Eder, por favor. Claro que sí. Exacto, a mí lo que me sorprende, según tú, rendir cuentas no están siendo procesados, como es la idea que nos quiere vender el presidente, de ya hay detenidos, claro, ya hay justicia y no hay impunidad. Eso no es impunidad. El presidente tiene conocimiento de por lo menos 56 recomendaciones de la CNDH de Salvador Cienfuegos que jamás fueron a parar a una investigación de la FGR, porque claro, Salvador Cienfuegos, como acaba de decir Lisa, se anda ahí paseando. Claro. Pero ¿cómo pueden decir que el presidente no puede ejercer plenamente su poder político porque las Fuerzas Armadas son el tope, y son esas Fuerzas Armadas a las que les están dando toda la confianza cuando están reconociendo que no se someten al presidente? Si no son capaces de someterse al presidente, ¿por qué les das tanto poder político, tanto poder económico que va a trascender este sexenio? Es que yo les invito a pensar más allá de este sexenio. Este sexenio se acaba en 3 años y lo que están diseñando, el megapoder y la estructura que le están dando a las Fuerzas Armadas, se la va a quedar la persona que sigue. El megapoder existe. A ver, Eder, muy brevemente que tenemos que ir a... El megapoder existe porque se instaló por décadas y sobre todo en los últimos 2 sexenios. No, déjame hablar. No lo están desarticulando. Y la verdad de que el presidente ha manifestado que la orden presidencial es determinante, por supuesto que es así. Por eso ya no participan sistemáticamente en violación de los derechos humanos las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lo que sí es real también es que la política no es un proceso dado, no es de la noche a la mañana. Esta convicción de que los derechos humanos sean un referente indispensable e irrompible por las Fuerzas Armadas es algo que tenemos que empujar. Y evidentemente este caso de Ayotzinapa y la no revelación de información nos refleja que es un proceso no consumado. Lo tenemos que ir empujando. A ver, justo vamos a tocar un tema en el siguiente bloque que está relacionado con la situación de derechos humanos en México. Vamos a una pausa porque Amnistía Internacional reitera que la impunidad ha sido un obstáculo para el reconocimiento de los derechos humanos en América Latina, incluyendo México. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La impunidad en Latinoamérica frena el reconocimiento de los derechos humanos. Ayer Amnistía Internacional presentó su informe 2021-2022, donde apunta que es de especial preocupación la impunidad que tienen las violaciones graves a derechos humanos y la falta de acceso a la justicia, la verdad o la reparación en más de la mitad de los países de la región. Según el informe, en Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, la autonomía judicial sufrió ataques continuos, poniendo como ejemplo la destitución injustificada en mayo del año pasado de 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Señala que en 8 países, Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela, las fuerzas de seguridad hacen uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas. Apunta también que en México la policía practicó detenciones arbitrarias e incluso ejerció violencia sexual para silenciar a las mujeres que protestaban contra la violencia de género. Y añade que la violencia contra las mujeres es generalizada y en 2021 se registraron 3.427 homicidios de mujeres en México, de los cuales solo 887 se investigan como feminicidio. En cuanto a la migración de personas guatemaltecas, haitianas, hondureñas y venezolanas, se señala que los gobiernos de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago prohibieron la entrada de solicitantes de asilo sin examinar adecuadamente las peticiones. La organización informa que autoridades de migración mexicanas deportaron o devolvieron ilegalmente a miles de personas a Guatemala y pusieron en marcha también
operaciones para interceptar y repatriar a niños y niñas no acompañados, lo que constituye una violación a sus derechos humanos. Segundo bloque, empiezo contigo, Lisa. Pues, ¿qué preocupa de este informe de Amnistía Internacional ligado a lo que estábamos discutiendo precisamente sobre la situación de los derechos humanos en México? Pero, ¿qué quisieras destacar? Porque hay muchos temas que pone sobre la mesa este informe. Sí, exacto. Bueno, decirle a las personas que nos están viendo que el informe, por supuesto, incluye muchísimos países de América Latina y el Caribe, pero si quieren ver específicamente cuáles fueron los hallazgos de México, hay un informe sobre México y ahí vamos a poder ver la situación de los derechos humanos, prácticamente de todos los derechos: derecho a la salud, derechos económicos, derechos culturales, derechos ambientales, sexuales y reproductivos, libertad de expresión, de asociación, etcétera. ¿Qué se destaca en el informe de México? Se destaca, yo creo que hay un buen balance en el informe en donde se retoman ciertos avances, y lo que más me interesó, más me llamó la atención, es que se hace un zoom muy específico, no solo al ámbito nacional o federal, sino también al tema de los estados. Algunos de los avances que se reconocen, por ejemplo, es la despenalización del aborto, que cerró en 6 estados durante 2021 y se reconoce como algo negativo, por ejemplo, esta iniciativa de repenalización o recriminalización del aborto que hubo en el estado de Coahuila. También se reconoce, por ejemplo, ciertos avances en los derechos de las diversidades sexuales, de las personas LGBT+. Se reconoce también, digamos, como algunas cuestiones en materia del avance de la pandemia, pero por el otro lado, pues sí se pone sobre todo muchísima atención en cuestiones relacionadas al bloque anterior. Abuso de la fuerza en el derecho legítimo a la protesta, sobre todo, violencia ejercida de manera desproporcional contra mujeres, adolescentes y niñas. Se pone de realce la incapacidad del Estado mexicano para cumplir con estándares internacionales, ya no solo en temas de uso de la fuerza, sino en temas de poblaciones en prisión, sino en haber aprobado cosas, por ejemplo, que quedaron inconclusas. Entonces resalta el rol de la Suprema Corte de Justicia en la resolución sobre el uso de la fuerza, ¿no? La ley de uso de la fuerza, que fue una de las 4 leyes aprobadas junto con la reforma de la constitucional de la Guardia Nacional, pero dice ahí donde se quedó corta la Suprema Corte es justamente en las reformas democráticas de las instituciones de seguridad. Y con eso quisiera cerrar, ¿no? Entonces dice, no observó la obligación que tenía el Estado mexicano en poder crear o dar los primeros pasos hacia un observatorio terciarizado de las policías, como mandata una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo mismo, no atiende todas las recomendaciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre uso de militares en tareas de seguridad pública. El debate se puso tan bueno, Mariana, que incluso durante el corte seguimos platicando, y escuchaba por ahí que Estefanía tenía una pregunta donde decía, bueno, ¿y cuáles son las propuestas si no es la utilización, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad? Sí. Es la reforma democrática de las instituciones castrenses, que se ha hecho en países como España de manera muy inconclusa, que no terminó ese proceso después de una dictadura franquista de muchísimas décadas, pero que implica volver los sujetos obligados de transparencia, quitarle, ¿no?, la ampliación de los fueros militares para que haya juicios civiles sobre los autores materiales, pero también sobre las cadenas de mando. Implica la pérdida de privilegios económicos que no tienen otros sectores de la administración pública federal, o que no tienen las personas beneficiarias, por ejemplo, del tema del derecho a la salud. Implica la sujeción a criterios de uso racional de la fuerza, implica muchísimas cosas. Entonces creo que por ahí hay mucho material para discusiones en un montón de ámbitos, no solo en el de seguridad. Efectivamente, Eder, y hay que poner en contexto que este informe pues evalúa segundo año de la pandemia de COVID, donde se tenía muchísimas expectativas después de que llegó la vacuna de COVID-19 para el avance, digamos, sí, en materia de derechos humanos y todas las desigualdades que había arrojado la pandemia. ¿Más retrocesos que avances, Eder? Pues más retos, ¿no? Que avances. A mí me parece que aporta este informe elementos muy interesantes, muy profundos sobre distintas crisis, y también hay otros donde toca muy por encimita. Por ejemplo, en el asunto climático. Reprochan que Cuba no está generando procesos, no se está pegando al convenio internacional de los procesos para la renovación energética. Primero, no explican cuánto contamina Cuba.
y no dicen cuál ha sido el rol económico del bloqueo de más de cinco décadas en contra de Cuba. Le vamos a exigir de verdad, a pesar de este inhumano bloqueo económico, que se actualicen con la agenda verde global. Lo mismo hacen un reproche a México de que no están informando sobre propuestas nuevas del gobierno de la Cuarta Transformación respecto al cambio climático, pero el presidente López Obrador ya tiene una propuesta muy concreta que ha hecho pública sobre cómo recuperar la generación energética por medio de las empresas hidroeléctricas. Están construyendo la planta solar más grande de América Latina en Sonora. Se está construyendo la planta solar más grande del mundo en zonas urbanas aquí en Iztapalapa. Hay muchos proyectos que están encaminados a la transición energética. Me parece que falta un poco de contexto en algunos elementos, en donde me queda clarísimo que tenemos un problema muy severo no solo en México, sino en todo el continente, en toda América Latina y el Caribe, es en la impartición de justicia, desde luego, pero ahí, ya lo habíamos hablado en otra ocasión, hay un montón de circunstancias que atraviesan sí o sí, no solamente es que sí lo hay, la carga de responsabilidad de los estados-nación, también de los estados confederados, y por supuesto, cuál es el rol de los otros poderes, cuál es el rol de la gran industria en la violación de los derechos humanos en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Ahí no tocan en ningún momento esa crítica. Estefanía, ¿qué destacas tú de este informe? Y también creo que valdría la pena poner sobre la mesa las preocupantes cifras que habla y que revela este informe sobre violencia de género y contra las mujeres. Y es un reflejo de años de impunidad, de todos estos espacios donde hay coalición entre instituciones de seguridad y de impartición de justicia para poder violentar los derechos de las personas, además que hay profunda corrupción y que está hasta el fondo de estas instituciones. Lo cierto es que dentro de este proceso que anunciaba Saldívar y las instituciones de justicia, tenía que haber esta reforma o este cambio a las instituciones de justicia para que el acceso a la justicia fuera más expedito, para que hubiera mujeres que pudieran escuchar dentro de los juicios, para que pudieran acceder las mujeres a la justicia, para que se pudiera atender a las víctimas, para que no estuviéramos en unas cifras escandalosas como del 90% de los homicidios dolosos que no están resueltos y que están en impunidad, que el 45% de los homicidios, de los feminicidios no están ni siquiera registrados por parte de los estados, que son unas cifras que no tienen sentido en un país que es democrático y que gasta demasiado dinero en instituciones que imparten justicia. Y creo que esa es una de las grandes retos que tiene el sistema judicial, que tiene este momento para poder transformar esa realidad que existe en todos estos espacios a los que no llega absolutamente nadie a poner un alto, porque son espacios donde la ley es del juez y el juez que está ahí, y así como decide un sábado sacar a un feminicida o a un narcotraficante de la cárcel sin avisarle a nadie, así está sucediendo en todos los espacios en todo el país. Y este informe es evidentemente un reflejo, y creo que recoge muy bien las cifras de lo que están diciendo todas las colectivas y las organizaciones desde hace mucho tiempo. ¿Dónde se para la estrategia para erradicar la violencia de género? ¿Dónde se para la estrategia para erradicar el feminicidio? ¿Dónde se para la estrategia para que ya no exista impunidad? En las instituciones de seguridad y de justicia. Ahí es donde no están ni siquiera respetando los procesos o los acuerdos que han hecho de cuidar las cadenas de mando, de los policías que tienen que llegar de primera instancia a investigar, de que no les importa absolutamente nada si es una escena de feminicidio o de violación. Sí, que hay que involucrar a varios poderes, no solamente el judicial. Sí, pero en realidad quienes resuelven es el poder judicial, y es que ese es el gran problema. Además, sumemos el problema de las fiscalías en los estados, que una cosa es un problema donde no tenemos cifras claras de feminicidio y que están en impunidad las sentencias, o en el caso del abuso sexual, donde solo se resuelve el 1% de los casos de abuso sexual en la Ciudad de México, que tiene un sistema de justicia mucho más ágil que el resto de los estados, el 1%. Entonces, sumémosle a eso las cifras de las que no vamos a conocer absolutamente nunca, porque hay estados como el de Sinaloa donde el fiscal dice, no, aquí feminicidios no hay. Quiero ver dónde no hay feminicidios, si matan 10 mujeres al día. Claro, porque al fiscal lo que le conviene es decir, aquí no, yo mis carpetas de investigación las voy a pasar por otro lado. Claro que lo que está haciendo, tengo por el lado que decía Eder, mis dudas bueno, no mis dudas, pero no estoy totalmente de acuerdo con el informe, pero dentro de lo que a mí me parece rescatable es cómo lograron juntar toda esta información que deja muy claro
que la gente no confía en el sistema, en las instituciones de seguridad que tenemos, en la policía, en el ejército, efectivamente, y que tenemos un sistema de justicia fallido, que está roto y que creo que es muy difícil arreglar si no hay voluntad política y de personajes que pueden cambiar el sistema de justicia. Alfredo, efectivamente el informe abarca muchísimos temas que creo que necesitaríamos mucho más tiempo para discutir a profundidad y lo amerita. Pero ¿qué destacas tú para cerrar este bloque? Sí, y sin embargo sigue siendo un informe más, o sea, no quiero para nada demeritar el valor que tiene esta presentación incluso global, ¿no? Este análisis y poner cada país en su dimensión y cada tema en su dimensión, pero la verdad es que ya estamos sobrados de informes y de recomendaciones desde, yo recuerdo justo lo que hablábamos de tiempo de Ayotzinapa, cuando vinieron los mecanismos internacionales y demás, donde se señalaba por primera vez con toda claridad que vivimos en una grave crisis de derechos humanos, pues parece que el nombre y el apellido de esa crisis ya nos pareció, ya la normalizamos, entonces ya no son tan escandalosos los informes. Entonces creo que lo que estamos haciendo acá es muy bueno, porque esto que dice Estefanía hay que cruzarlo con muchos más datos y con más experiencias, incluso si nos enfocamos a la agenda de género, a la agenda de mujeres, al trabajo que ha hecho Amnistía Internacional para documentar las violaciones al derecho de la manifestación de las mujeres en distintos estados. Aquí lo hemos platicado varias veces cuando han incluso presentado avances de ese informe. Amnistía Internacional México específicamente Amnistía Internacional México ha estado pendiente de los abusos y atropellos que se cometen en contra de las manifestaciones. Y nomás hay que recordar, porque así como que la Ciudad de México un oasis, no lo trae el informe, es otra información, pero hay más de 40 carpetas de investigación abiertas de la fiscal Carnala, ahora, ¿no? Que quedó evidenciada con el caso de Gertz, Ernestina Godoy, que tiene abiertas carpetas de investigación para perseguir a mujeres manifestantes. Es un escándalo que pues, en el 8M y demás como que se perdió, ¿no? El análisis preciso que hace, igual es tanto de, no preciso, el análisis que hace del ambiente o del contexto de cosas que vimos, que aquí fueron muy polémicas y que ahí está el trasfondo, afectaciones a derechos humanos, ¿no? Cosas que parecen de la alta política, pero como es la ley Saldívar incluso, ¿no? Está precisamente mencionada como la independencia judicial y otros tantos problemas que hemos escuchado y hemos debatido acá, siendo uno de los más preocupantes, creo, la reducción de lo que ellos llaman el espacio cívico. Que va desde esto que estamos hablando, de las manifestaciones, de la violencia contra las manifestantes, hasta el hecho de que el propio presidente de la República hace descalifica a la prensa y ataca a la prensa y las organizaciones, como se ha dicho, esa satanización de las organizaciones de la sociedad civil, y lo acabamos de ver con la campaña del Tren Maya, pues digo, ya no aguanta ni la prueba del ridículo. Y no me quiero nada más cerrar sin decir, por lo menos hasta julio de 2021, cuando el Centro PRO presentó su informe de poder militar, las masacres que llevaba este sexenio. Ejecuciones extrajudiciales en Tepochica en octubre de 2019. Ejecuciones extrajudiciales en Carbó en enero de 2020. Ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo en julio de 2020. Ejecuciones extrajudiciales en La Boquilla, Chihuahua en septiembre de 2020. Ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas en febrero de 2021. Presunta ejecución extrajudicial en Chiapas en marzo de 2021. Presunta ejecución extrajudicial en Sonora en mayo de 2021. 7 nada más hasta julio del año pasado, más las 3 de ahorita. De verdad, no podemos volver a repetir en esta mesa que no hay masacres y que las Fuerzas Armadas no están participando, porque están participando, y si esto no es sistematicidad, pues es forma de ser, es el chip, es la forma en la que actúan. Hay un tema sobre el asesinato de periodistas que marca Amnistía Internacional y que tiene que ver un poco con esta misma estrategia. Efectivamente, han sucedido. Y el asesinato de los periodistas es un problema gravísimo. Pero Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras ha insistido, al menos yo lo he visto en 3 ocasiones, en donde ha explicado caso por caso de los periodistas asesinados, qué seguimiento se está dando, qué procesamiento y las personas detenidas. Ahí están las mañaneras, ahí están las explicaciones. Se comió hasta un asesinato. Caso por caso ha estado explicando. Lo mismo con el caso de las masacres cometidas. Él ha dicho que se están investigando, que hay ya personas detenidas. Pero él ha dicho, lo que sí creo yo es que tiene que haber un ejercicio de plena transparencia. Pero desconocer que eso hace Amnistía en este informe, que el gobierno de México ha insistido mucho en dar acompañamiento a cada caso de periodistas asesinados
y que ya están presentando informes de la gente detenida, sí me parece que es una omisión que tiene un tinte político. Pero ¿quién va a decir que hay gente detenida? ¿Cómo van a ser los detenidos una prueba de no impunidad? Y que busca culpar, y se ve claramente también en el informe, esta idea de, claro, es que están asesinando periodistas porque el presidente está cuestionando periodismo en la mañanera. Y lo cierto, pero eso es falso, y vamos a que podemos tener una mesa para discutir qué es periodismo o no. Hagamos el compromiso porque artículo 19 presenta su informe anual el martes. ¿Por qué no te vienes a la del miércoles? Y vamos a ponerla porque hay que entender el efecto demonizador, el efecto cascada y lo que se ha dicho. Internacional, incluso el artículo 19. A ver, pero podemos discutir también qué es periodismo y podemos hablar de ciertos periodistas que se meten nosotros. El presidente no, el presidente dice, para mí eso no es periodismo. Para mí eso no, para mí el de la jornada es el periodismo y el otro es el meter a dar golpes políticos. Es que ese es el problema de la oposición. Dejémoslo para la próxima semana. No solo no escucha, sino que solo viene a repetir lo que ya se sabe. Entonces no podemos debatir lo que dice el presidente, por favor. A ver, yo estoy debatiendo una idea de qué es periodismo, pero bueno. Pero está bien que tú lo hagas, pero ¿estás de acuerdo que el presidente no tiene por qué demonios decir qué es periodismo para él y decir que unos y otros no? Y la lana que le da a la amiga. Ya se nos fue el tiempo de este bloque. Está muy bueno el debate, pero sí tenemos otros temas en la agenda. Les propongo que sí lo hagamos la próxima semana. Hay mucho que debatir y también mucho que recoger sobre este informe de Amnistía Internacional que sí celebramos y que no solamente por lo que habla de México, sino también el diagnóstico que hace de toda América Latina. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador adelantó los temas que vendrán en su propuesta de reforma electoral. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Esta mañana el presidente López Obrador reiteró su iniciativa de reforma electoral para que la ciudadanía elija mediante voto directo a integrantes del Instituto Nacional Electoral y también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mandatario también busca federalizar al INE y disminuir su presupuesto. ¿Estos cambios al sistema electoral son viables? Veamos en contexto. El presidente López Obrador informó que su propuesta de reforma electoral busca que la ciudadanía elija mediante voto directo a quienes integren el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En conferencia de prensa explicó que la iniciativa que enviará al Congreso después del 10 de abril plantea que cada uno de los 3 poderes de la Unión proponga 20 perfiles de ciudadanos independientes para ocupar estos cargos. En total, serán 60 hombres y mujeres postulados. El mandatario federal dijo que quien obtenga más votos será el presidente o presidenta de las instancias electorales. Añadió que su proyecto de ley evita que haya jueces con actitudes sesgadas, consejeros y magistrados sin vocación democrática y que no haya fraudes electorales. Actualmente los magistrados de la Sala Superior y las regionales del máximo tribunal electoral son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y designados por el voto de las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Senadores. Los miembros del Consejo General del INE son seleccionados por un comité técnico de evaluación a partir de una convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política y elegidos por 2/3 de los votos de los legisladores y legisladoras presentes en la Cámara de Diputados. El presidente López Obrador informó también que su propuesta de reforma incluye la reducción o eliminación del número de legisladores plurinominales. Actualmente integran el Congreso 200 diputados y 32 senadores plurinominales. También dijo que plantea una disminución del presupuesto de los partidos políticos y del INE, además de federalizar al máximo organismo electoral, con lo que se eliminarían los organismos electorales de cada estado, los OPLES. Punto y contrapunto. Último bloque de hoy, se puso tan bueno el debate que nos va a quedar muy cortito, pero empiezo contigo, Eder. Pues va la reforma electoral y con más cosas, más cambios de lo que anticipábamos del presidente López Obrador, o de por lo menos los que había manifestado. ¿Cómo lo ves? ¿Y voto popular para elegir a los integrantes del INE? Poco a poco va soltando algunas pistas. Se nota que están discutiendo, que están ellos revisando qué es lo que puede suceder. Hoy habló, por ejemplo, de la posibilidad de eliminar pluris, pero no dijo cuántos, porque dijo que están haciendo una evaluación para ver cuál sería la cantidad adecuada para que tampoco se vacíe el Congreso. Me parece que están muy interesantes algunos de los postulados. A mí me llama mucho la atención cómo les brinca que la posibilidad de que los consejeros del INE sean elegidos popularmente, porque que la gente no sabe quiénes son los mejores perfiles, porque la forma en la que ahora se eligen es la forma adecuada, que son cuotas partidarias, porque
el cargo máximo de representación popular, que es la presidencia, sí lo puede elegir la población, pero un consejero del INE no. ¿Por qué tenerle tanto miedo a la posibilidad de que los aspirantes a consejeros o consejeras digan su currículum, hagan una campaña abierta, popular, para que la gente en su discernimiento pueda elegir, y que entonces los consejeros no se la deban a las cuotas partidarias, sino a la elección popular, y entonces estén rindiendo. Me llama mucho la atención también la risa socavona del camarada y de toda la oposición, porque de verdad les arde mucho los ejercicios de democracia participativa, les arde mucho que se esté empujando un proceso de democracia en donde la gente cada vez tome más decisiones importantes de este país, y eso es lo que se está buscando, y hay que seguir empujando. Y cuando decimos, ya en los 3 segmentos, cuando decimos que Andrés Manuel no está solo, es porque está librando batallas, está abriendo veredas en medio de una podredumbre que se tiene que disputar escritorio por escritorio, y lo mismo está pasando con la reforma política. Bien. Habrá oposición porque incluso a nuestros compañeros de Morena no les va a gustar, a muchos no les va a gustar la posibilidad de eliminar plurinominales. Hay que empujar, así es la cosa. Ni a los del Verde. Lisa, ¿cómo ves tú lo planteado por el presidente López Obrador para una posible reforma electoral? Seguramente tienes algunos contrapuntos a lo que dice Eder. Y yo también me pregunto en este sentido, pues entonces el INE estaría haciéndose campaña al mismo INE para elegir a los consejeros. Ese es un poquito uno de los problemas que vieron aquellos que sí le han dado seguimiento, digamos, como a toda la génesis del sistema electoral que tenemos, porque no es necesariamente solo reformar lo que tenemos hoy, sino entender de dónde salió lo que tenemos hoy con la reforma del 88, con la del 96 y con las subsecuentes durante ya la alternancia. Creo que una de las principales preocupaciones es si va a haber 20 nominados por el Ejecutivo, 20 por el Legislativo, 20 por el Judicial, y de ahí, sálvese quien pueda, hagan campañas para que sea voto popular. La primera pregunta que surge es ¿quién financia esas campañas? Porque justamente lo que decía Eder es una de las cosas que se critican hoy es que son cuotas partidistas, pero en la manera de selección de hoy de esas cuotas partidistas lo que hay es un consenso entre partidos representados de manera dispar en el Congreso de la Unión, porque se necesitan 2/3 partes del Congreso para aprobar esas quíntuplas que se presentan después de que ya los candidatos se postularon a sí mismos y pasaron por este proceso de selección. Por cierto, sería interesantísimo que de esta reforma hablara Eunice Rendón, que ella pasó el proceso para llegar ahí, fue de las mejores calificadas, pero al final del día no llegó. Entonces hay un cuestionamiento sobre el financiamiento, hay un cuestionamiento sobre cómo se seleccionarían esas candidaturas, sobre todo pensando que ha habido ciertos candados introducidos al proceso existente para el tema de representación de género. Entonces hay ahí un tema que está preocupando a las feministas sobre qué impacto podría tener esto en la representación de las mujeres como consejeras. Y la otra cuestión, que es el tema de las y los plurinominales. Escuchaba yo hoy a José Woldenberg decir, quizás en el Senado no es una mala idea, porque en el Senado pues lo que está es la representación de los estados de la República, y entonces ahí lo que se podría hacer es explorar una forma de elección directa de 4 senadores y no 2 senadores por estado y luego uno que quién sabe a qué estado representa, porque ahí hay 32 senadores que no sabemos y que están por plurinominal. Entonces, no se descarta de tajo, pero sí hay que ver el detalle, porque pues como siempre se está hablando mucho de una iniciativa que no se ha presentado. Alfredo. Se está hablando de una iniciativa que no se ha presentado porque creo que así va a ser de ahora en adelante el sexenio. El sexenio ya se acabó. No hay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo he escuchado, lo ha dicho desde que empezó. Ya se acabó el sexenio. Jamás lo había dicho. Ya, en esto se acabó el sexenio. Fíjate que no, soy muy responsable con decirlo, pero si tienes al consejero jurídico, a la persona, al hermano del presidente, al funcionario de su mayor confianza, que cuántos actos quieres a Estefanía que haya emitido y cuántas grandes reformas salieron de su escritorio y cuántos casos no metió la cuchara a él. Si lo tienes a él diciéndote, y hablo de la carta nada más como para poner la cereza del pastel de corrupción que nos comimos en las últimas 2-3 semanas. No hay justicia, no hay posibilidades de justicia, y la acabamos de ver desde el nivel de las fiscalías locales hasta Alejandro Gertz Manero. Luego a extorsionándose mutuamente con filtraciones, cosas, y embarrando a la presidenta del Senado y a la secretaria de Gobernación, y el presidente no lo quiere resolver. Por eso digo que ya se acabó. Si no resuelves el problema que tuviste de corrupción 3 años, pues no tienes más que esto.
las ocurrencias, las tonterías. O sea, quien ve la mañanera todos los días empieza a cachar más o menos cómo funciona López Obrador y cómo va metiendo este tipo de ideas que a veces, en serio, uno piensa que tiene atrás una construcción de semanas y de un equipo y no es cierto. A veces se le ocurre ahí, se le ocurren cosas, lo podemos, pero ese ni siquiera es lo importante. Traigan a un el punto es lo que quieras, pero el punto, no, yo no estoy hablando de salud mental, ahí sería otra situación. Psicoanálisis. Como quieras, pero este tipo de ocurrencias, este tipo de cosas es lo que vamos a seguir viendo cuando es imposible que esto transite. ¿En dónde quieres que transite esto? ¿A qué oposición quieres comprar si han puesto todo el peso ahorita en el INE y en la defensa del INE? Por eso, INE que yo no defiendo cómo funciona, pero ¿cómo vamos a estar hablando de un sistema o de un cambio radical hasta la elección de consejeros, cuando hoy por hoy con este INE, la cantidad de dinero que circula abajo de la mesa, son 14 pesos por cada peso, entonces quitas al INE y lo metes a la fórmula de elección que es imperfecto, que es de clientelas, que es de partidos, que es meterlos a la elección popular. Son ocurrencias, no son cosas que sean viables. Salieron en 2 días de crisis, porque esto es, insisto, lo que vamos a estar viendo. No quiere resolver los problemas que tiene el presidente intestinos de 3 años de corruptos, rodeado de corruptos, y así como ustedes, el presidente no quiere entrarle a ese tema. Mejor debatir ideas y tonterías. Estefanía, para cerrar el bloque, que ya se nos está yendo el tiempo, creo que hay muchos puntos controversiales que anticipó el presidente, pero hay uno que creo que también merece ser analizado y es el federalizar al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, primero quiero agradecerle a Alfredo por el peritaje sobre la salud mental del presidente. Yo nunca hablé de la salud mental del presidente. Jamás hablé de la salud mental del presidente. Muy poco relevante, pero tampoco me sorprende. Pues no lo dije. Creo que sí estamos hablando de una reforma que no solamente irá cambiando como la mayoría de las reformas que se anuncian desde el Ejecutivo y cuando llegan se deliberan en un espacio donde hay oposición por parte de muchos partidos, donde hay representación, donde hay pluralidad, y creo que te estás enojando por una reforma que todavía no llega ahí, y que además, si se confía, si hay mucha confianza en la oposición, pues confiarían en que va a defender los puntos de vista que se tienen. Desde ahí, yo desde luego no confiaría. Pero bueno, y creo que todavía falta eso, también tendría que ir al Senado. Hay 2 cosas que son, y que ya estaban prácticamente dichas, donde va a haber consenso, y es la eliminación de plurinominales, porque ha sido una propuesta por parte de otros partidos en el pasado, pero que siempre fue una cosa impulsada desde la izquierda, y esa yo creo que es algo que sí va a venir, sí o sí, en pluris. Justo te iba a preguntar, ¿tú estás de acuerdo? A mí me parece que sí, los pluris siempre se han elegido entre cúpulas. Ya lo habíamos discutido, por cierto. Que se pagan entre los presidentes de los partidos políticos. ¿Y no es un problema de los partidos más que del sistema? Yo creo que es un problema del sistema y además es un espacio en el que se gasta mucho dinero y creo que no es necesario. Sí, eso es algo que ya va a estar ahí. Que mañana, por cierto, vamos a hablar en punto y contrapunto justamente para analizar la importancia de los pluris o la posible eliminación. Es muy poco lo que se sabe de esta iniciativa, pero lo que más les está enojando es el voto popular. Pero a ver, ¿qué concluye, Estefanía? Sí, y bueno, eso es algo que va a estar ahí. Lo cierto es que también tenemos a un INE que está muy desprestigiado porque tenemos a unos consejeros que le han entrado, como decíamos en el tema del claro, porque entregan las identificaciones y quieren jugar con eso. Este dinero que a mí me pagan es para que tú te sientes y esperes tu identificación. Sí, por favor, Ciro, o sea, no somos tontos. Pero bueno, es verdad que le entran al debate político los consejeros y eso a la gente pues no le gusta demasiado. Y la otra es que no olvidemos, y lo platicamos en esta mesa, un pequeño episodio medio de golpe de Estado que hubo en el tribunal para quitar a un presidente, pero que luego no, y tuvo que entrarle a la Suprema Corte. ¿Qué legitimidad puede haber en un espacio en donde además hay que decir que el secretario técnico del INE tiene desde el 2008 ahí, lo puso Felipe Calderón y no se ha quitado? Bien. Personas que tienen años en esa institución, que no se han sometido absolutamente a ningún escrutinio, que han tenido que pagar sus favores políticos y que son parte de un grupo político específico que se sabe quiénes son y de dónde vienen. Y sí, son los que idearon la transición. Está bien, pero creo que hay momentos de cambio que también hay muchos que pasaron por el Pacto por México, como es el caso de Lorenzo Córdoba, y sí, ¿por qué no ponerlos y someterlos a votación? A mí me parece bien. Su composición actual se tiene que discutir. Y se tiene que discutir y además, siempre es que me interrumpieron mucho, pero además también creo que la discusión infértil de decir que no merecemos una reforma
electoral ahora. Bien. No sirve de nada porque después de un gran proceso electoral porque ya viene la reforma nos electoral. agarra el corte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir discutiendo este tema desde luego aquí en Punto y Contrapunto. Gracias a las y los panelistas. Gracias Lisa, Alfredo, Estefanía, Eder. Nos vemos mañana en Punto y Contrapunto. Yo soy Mariana Hernández. Gracias por acompañarnos.